Buenas tardes, estimados alumnos del curso de Enseñanzas y Doctrinas del Libro de Mormón. Mi nombre es Daniel Hinojosa, maestro del curso. Hago este video para poder compensar los 2 días en los cuales hemos tenido la oportunidad de reunirnos por fuerza mayor. Sin embargo, ahora vamos a dar la clase que correspondería a la semana número 4, que habla acerca de los capítulos 7 y 8 del manual. Bien, el capítulo 7 o la lección 7 tiene que ver mucho a la importancia del Libro de Mormón para poder establecer la verdad de todas las cosas, ¿no? Definitivamente el Libro de Mormón y la Biblia, al tenerlo en una sola mano, hace de que pueda solucionar todas las dudas y todos los los misterios que hasta el día de hoy muchas iglesias lo siguen manteniendo. Como compañero de la Biblia, el Libro de Mormón es un testigo de la divinidad de Jesucristo y de su función como el Salvador del mundo. El Libro de Mormón restaura verdades que se habían perdido en la Biblia en el transcurrir de los años, de las décadas y todo ese tiempo. Ahora, nosotros cuando estudiamos el Libro de Mormón se esclarece nuestro entendimiento con respecto a la doctrina de la Biblia. Hay muchos parámetros en los cuales nosotros tenemos que definirnos, y obviamente el Libro de Mormón siempre va a apoyar a la Biblia, y la Biblia también va a apoyar el libro de Mormón. Cuando nosotros queremos hablar acerca del Libro de Mormón a personas que no lo conocen, y más aún a personas que están basados única y exclusivamente en la Biblia y son fieles y acérrimos defensores de la Biblia, una manera en la cual trata de dejarnos sin piso es que se nos dice, ¿no? Demuéstrame que en la Biblia hable del Libro de Mormón y yo te creeré, ¿no? Como también se podría mencionar situaciones que nos ponen en aprietos aparentemente si es que no conocemos el sustento bíblico, en la cual da como antesala o entrada a la participación del Libro de Mormón. Obviamente no vamos a encontrar literalmente la palabra Libro de Mormón. Sin embargo, sí vamos a encontrar escritos que hablen del Libro de Mormón o hablen acerca de una relación de historias, de una relación de escritos, en la cual dé como referencia y apoyen la posición del Libro de Mormón. Por ejemplo, una de ellas es el libro de Ezequiel. Para todos los que hemos realizado una misión proselitista, y aún cuando hemos estudiado en seminarios, siempre se ha hablado acerca de la sección o del capítulo 37 del libro de Ezequiel, que habla acerca de 2 palos, habla acerca de una revelación que recibió Ezequiel con respecto a la información que había en 2 palos. Aquella época, palo se refería pues a un papiro enrollado en un palo. Entonces, cada palo, que era un papiro, daba como referencia a los escritos de la casa de Judá, y había otros escritos que se referían a la casa de José. Vemos lo que dice aquí. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y sea uno solo en tu mano. Y cuando te hablen los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos explicarás qué quieres decir con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Ahora, ¿qué le dirían ustedes a sus amigos
si alguien expresa dudas con respecto al libro de Mormón. Como mencioné al inicio, obviamente las personas no van a creer en el libro de Mormón a menos que salga una razón poderosa de la Biblia. ¿Okay? Entonces, esa sección lo deberíamos entender claramente. Aquí habla acerca de 2 palos. Entonces debemos saber que el palo de Judá y de toda la casa de Israel y sus compañeros, o mejor dicho, el palo de Judá y para los hijos de Israel sus compañeros, se refiere a toda la tribu que acompañó a Judá y todo lo que aconteció como historia en el pueblo de Judá, es decir, a los habitantes del continente antiguo, es decir, a los que vivían en Jerusalén, a todos los judíos como nación y como religión. Entonces, la historia que se refiere en ese palo es lo que ahora conocemos como los escritos de la Biblia. Pero también dice, toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Habla acerca para José. Acuérdense que José y Efraín eran hermanos, hijos de la casa de la primogenitura, del convenio. Para esto hay que establecer algunos aspectos muy importantes. De todos los hijos de Dios, Dios ha escogido a una persona como Abraham, Moisés y Jacob, y sobre todo Jacob, en la cual hizo un convenio, y es lo que se llama la casa de Israel. Lo demás pueden ser gentiles, pueden ser paganos, ¿no? Pueden ser personas que no sean parte de la casa de Israel. Pero en esa casa de Israel hubo, un pueblo o mejor dicho, una casa que se llama la casa del convenio. Y en esa casa del convenio se refiere al convenio que Dios hizo con Israel y con Raquel. ¿Ok? Y de Israel con Raquel le nacieron hijos, José y Efraín. Y cuando hablamos de la casa de las primogenituras, hablamos enfáticamente del convenio que hizo el Señor con José. Y desde ahí, de la casa de José, es ahí donde nacen Efraín y Manasés, que eso ya lo conocemos como las tribus de Manasés y la tribu de Efraín. Muchos de nosotros podemos establecer por medio de nuestra bendición patriarcal de qué linaje somos. Entonces, aquí habla acerca de todo de toda la casa de José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Ahora la pregunta es, ¿dónde se encuentran esos escritos? ¿O de qué historia se habla estos palos o este palo? Obviamente, más adelante se da a conocer de que ese palo se refería al libro de Mormón. ¿Y cómo podemos saber esto? Leyendo el libro de 2 de Nefi, capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, pero el fruto de tus lomos, hablando a José, levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia, y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerles de mi palabra que ya se habrá declarado entre ellos. Por tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Tanto José como Judá van a escribir sus historias. Y lo que escriba el fruto de tus lomos, también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas y poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Entonces aquí podemos ver 3 puntos importantes. La razón por la cual era importante saber de que tanto lo que escribe el fruto de tus lomos, es decir, hablando a José, con lo que escriba el fruto de los lomos de tus hermanos, hablando de Judá, se estableciera la verdad. Número 1, para confundir las falsas doctrinas. Número 2, poner fin a las contenciones. Y número 3,
establecer la paz entre los frutos de tus lomos. Inclusive podríamos decir que dos razones adicionales más. Llevarlos a conocimiento de nuestros padres y también al conocimiento de nuestros convenios. Y eso lo podemos ver mucho en la portada del Libro de Mormón. ¿Ok? Entonces, basémonos en este punto. Es necesario poder utilizar el Libro de Mormón como la Biblia para poder establecer la verdad y para confundir las falsas doctrinas. Establecer la paz y evitar, al fin, las contenciones. Otro punto más importante, y también lo podemos encontrar en el mismo libro de 2 de Nefín, capítulo 29. Dice, porque mi palabra resonarán y los gentiles dirán. Y esto es un punto importante porque el mayor desafío que nosotros cuando fuimos a la misión, inclusive ustedes pueden experimentarlo hoy en día, y todos los días siempre cuando hablo acerca del libro de Mormón a mis compañeros, a mis amigos, a un contacto, siempre mencionan, ¿no?, que siempre va a ser necesario una Biblia y punto, no hay más. Y el Señor ha hablado y toda la palabra de Dios se encuentra solamente en la Biblia. ¿Ustedes han tenido esa misma experiencia? Lo pueden comentar. Ahora que terminando el video se pueden escribir sus sentimientos. Mas así dice el Señor, Dios, oh necios, tendrán una Biblia, y procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos de la Biblia que ellos recibieron? Sí. ¿Qué pretenden decir eso con los gentiles? Acuérdense que por medio de los gentiles la iglesia de Jesucristo se ha restaurado. O me refiero, por medio del ambiente gentil, ¿okay? Es ahí donde nació José Smith. Y José Smith todos sabemos que es del palo de Efraín, obviamente. Pero el Señor, gracias a la corriente gentil, esto es lo que ha conllevado a que la iglesia pueda establecerse. Ahora, sin embargo, los gentiles dicen, no tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. En la época de la ¿cómo se llama esto? De la revolución religiosa o la libertad religiosa que se estaba, exigiendo en el mundo occidental, hablemos de Europa, muchos reformadores eran gentiles y ellos de alguna manera se oponían a todo lo que la Iglesia Católica estaba dictaminando, vía Inquisición, vía castigos, vía dictos reales. Entonces muchas personas, cuando ya lograron llegar al continente americano, donde ya no había pues esa subyugación, esa imposición de la Iglesia Católica, entonces ellos de alguna manera al haber tenido resultados de libertad, entonces cuando venía otro tipo de doctrina, hablemos de la restauración, decían una Biblia y no tenemos más Biblia. Obviamente eso fue lo que les ha funcionado. Sin embargo, no era lo suficiente. Lo único que le faltaban a ellos era poder entender de que si Dios es un Dios vivo y no un Dios muerto, entonces este Dios vivo obviamente tiene que seguir hablando a sus apóstoles. Y esto significa de que ellos tienen que aceptar profetas y apóstoles en esta época. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? Sí, ¿qué pretenden decir esto los gentiles? Recuerda, y les hace recordar en este versículo, en el versículo 4 dice, recuerdan ellos los afanes y los trabajos y las aflicciones de los judíos y su diligencia para conmigo en llevar la salvación a los gentiles. Oh gentiles, os habéis acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio. Sin embargo, aquí en este versículo menciona de que los mismos judíos fue lo que oprimieron a los judíos. Los gentiles oprimieron a los judíos para que de alguna manera los cristianos puedan desaparecer. Y ahora se sostienen ellos que una Biblia, no necesitamos más Biblias, ¿no? Por eso el Señor en el versículo 6 le dice, oh necios, que dirás una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendríais una Biblia de no haber sido por los judíos? Imagínense si hubieran sido exterminados los judíos y hubieran sido destruidos de completo la Biblia. ¿De qué se hubieran afanado los gentiles si la información acerca de la Biblia lo habían escrito por boca de los judíos?
Entonces, yo pienso que en ese aspecto los gentiles no tendrían ni una base sólida religiosa como para poder sostener o defender la parte religiosa, porque gracias a la Biblia que venía por boca de los judíos, los gentiles tuvieron la fuerza y la decisión de poder tener esa libertad religiosa y poder reformar inclusive a la Iglesia Católica. O necio que dirás, una Biblia, tenemos una Biblia, no necesitamos más Biblias. ¿Tendríais una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de no sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres? Y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar, y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra, y manifiesto mis palabras a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué murmuráis? Por tener que recibir más de mi palabra. ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones se hace más fuerte? Que me acuerdo tanto de una nación como de otra. Por tanto, hablo las mismas palabras, y ese es un punto importante, un punto doctrinal. Si el Señor es eterno y su verdad es eterna, su palabra es eterna, ¿por qué tendría que en el libro no decir algo diferente que en la Biblia? Definitivamente tiene que decir las mismas palabras. He visto muchas personas que sí, he visto que han estado leyendo el libro de Mormón, quizás no con el afán de buscar la verdad, sino con el afán de buscar algún punto débil como para poder atacar. Entonces decían, oye, pero aquí están los libros de Isaías, aquí habla de Isaías, aquí habla acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Aquí habla acerca de las bienaventuranzas, aquí habla acerca del libro de Malaquías. Y ustedes que han podido tener la oportunidad de leer por completo el libro de Mormón, notarán que hay muchas partes semejantes. No digo que es idéntica, porque en el libro de Mormón se perfecciona el concepto de algunos versículos que hay en la Biblia. Es porque el mismo Jesucristo lo dijo. Es más, Jesucristo, cuando estuvo en las Américas, él habrá pedido a uno de sus apóstoles que le pasen, digamos, los escritos, y él empezó a leer, a escudriñar las escrituras. Y todo lo que se ha escudriñado, un discípulo de Jesucristo empezó a escribirlo. Entonces, y es ahí donde lanza: ¿por qué murmuráis que por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios? Por tanto, hablo las mismas palabras, así a una como a otra nación. Y cuando las dos naciones se junten, el testimonio de las dos se juntarán también. Es imposible y inverosímil que Jesucristo hable una cosa en el viejo mundo y otra cosa en el nuevo mundo. Obviamente se tiene que hablar acerca de los mismos 10 mandamientos, se tiene que hablar acerca de las mismas experiencias que Jesucristo habló en vida, como también después de su resurrección en las Américas. Y en el versículo 9 me encanta mucho, porque dice: y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra no puedo hablar otra, porque aún no está determinada, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del mundo, ni desde entonces para siempre jamás. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras Cristo viva, que va a ser por siempre y eterno, su palabra siempre se va a dar. Y si en estos tiempos Cristo vive, quiere decir que Él va a seguir hablando por medio de sus apóstoles, por medio de sus profetas. Así que por no tener una Biblia debéis suponer que contiene todas las cosas, o todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más. Entonces, esta escritura, capítulo 29, del 3 al 10 del libro de 2 de Nefi, prácticamente es un aspecto doctrinal bastante importante. Número 1, que Dios es un Dios eterno y que vive. Número 2, que el Señor tiene toda la libertad de poder escribir más de una palabra. Y cuando hablamos de una palabra, hablamos de un conjunto de escrituras. Por ejemplo, la Biblia es una palabra.
El libro de Mormón es otra palabra. Doctrina y Convenio es otra palabra. Perla de Gran Precio es otra palabra. ¿Será suficiente? ¿Será lo único? No. Es por eso que es importante que nosotros podamos escuchar las conferencias generales, porque ahí es donde el Señor se comunica por medio de sus profetas. Escuché hace poco que es probable que hablen mucho acerca del almacenamiento en esa conferencia. Entonces es importante, queridos jóvenes, que ustedes puedan darle bastante énfasis en las 5 sesiones de la conferencia, porque el Señor va a hablar. Ahora, les hago una pregunta para que ustedes lo puedan considerar necesario responder o meditar en sus corazones. ¿Qué dijo el Señor acerca de aquellos que dudan de las escrituras adicionales a la Biblia? Según el versículo 8 que hemos leído, ¿por qué murmuráis? ¿Cuál dijo el Señor que era su propósito para revelar escrituras adicionales de la Biblia? ¿No? Otra pregunta es, ¿qué pretenden de ese pasaje que los ayude a comprender la importancia de tener testigos adicionales de las escrituras? O sea, en otras palabras, que con esos pasajes, ¿de qué manera nos ayuda a entender la importancia de tener el libro de Mormón en nuestra vida y que la Biblia apoya el libro de Mormón? Escuchemos lo que dijo nuestro presidente de la iglesia, el presidente Nelson, que dijo: los testigos de las escrituras se corroboran el uno al otro. Ese concepto se explicó hace mucho tiempo cuando un profeta escribió que el libro de Mormón se ha escrito con el fin de que creáis la Biblia, y creéis en la Biblia, también creeréis en el libro de Mormón. En otras palabras, si usted cree en la Biblia y lo cree sinceramente, también va a poder creer en el libro de Mormón. ¿Por qué? Porque entenderemos que Dios es un Dios vivo y un Dios que puede hablar muchas veces. Y vamos a entender que solamente en la Biblia se ha escrito para un cierto grupo de personas en una parte del mundo. Los demás que viven fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, fuera del viejo mundo, también tienen el mismo derecho, porque todos somos hijos de Dios. El amor por el libro de Mormón se expande el amor que uno siente por la Biblia y viceversa. Las escrituras de la restauración no compiten con la Biblia, sino que la complementan. Ahora, entre nos podemos decir otra cosa. Si la Biblia desapareciera del mapa, la verdad acerca de la salvación o del plan de salvación que Dios nos ha puesto no estaría corriendo peligro mientras el libro de Mormón esté vigente o existe en el mundo. Definitivamente, para convencer al judío y al gentil que está basado en la Biblia o en el Pentateuco, hablando de los judíos, entonces es importante que la Biblia apoye al libro de Mormón y que el libro de Mormón apoye a la Biblia. Entonces, algo muy importante también que debemos entender es que la descripción que hizo el presidente Nelson con respecto a la relación que existe entre el libro de Mormón y la Biblia debe ser de una manera armoniosa. No son de que dos libros se tienen que aliar para lograr un objetivo en común. A veces veo, pues ahora que estamos en política, vemos pues que hay candidatos que no guardan armonía, pero de alguna forma se alían para lograr un fin en común. No es así. El libro de Mormón y el libro de la Biblia son hermanos, ¿no? Porque son hechura de un mismo creador, en este caso del Señor. Sus palabras están centradas en esas dos escrituras. La diferencia es, según el artículo de fe número 8, es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente, y también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Entonces les hago una pregunta: ¿qué representan esos palos entonces? El palo de Judá y el palo de José. Y segunda pregunta es: ¿qué creen que signifique
que esos palos o libros de escrituras sean uno en su mano. Eso pues ustedes podrían de repente ubicarlo o más o menos meditar en cuanto al asunto. Porque es importante que, según Ezequiel, se diga de que el palo de Judá con el palo de José sean uno en sus manos, porque tiene que haber una razón. Ustedes en un momento, hoy ya estarán en proceso de un noviazgo y un futuro matrimonio. Obviamente ustedes están viviendo sus casas respectivas con sus padres, pero va a haber un momento en el cual se harán uno en sus manos. Van a compartir el mismo lugar, la misma comida, los mismos sueños van a tener hijos en común. O sea, ese vendría a ser uno. Ahora, la Biblia y el libro de Mormón deberían ser uno. No podemos dejar de lado la Biblia tampoco. ¿Okay? Tenemos que demostrar a las personas que no son miembros de la iglesia que nosotros amamos a la Biblia de la misma manera como amamos el libro de Mormón. Ni uno es más que el otro. Entonces, ambos tienen que estar totalmente ligados. El de Boyka Packer dijo algo muy importante, que el palo o registro de Judá y el palo o registro de Efraín están ahora entrelazados de tal manera que al estudiar uno nos insta a estudiar el otro. El aprender de uno aclara el conocimiento del otro. Son sin duda uno en nuestras manos, y la profecía de Ezequiel se ha cumplido. Con el transcurso de los años, esas escrituras producirán generaciones sucesivas de cristianos fieles que conocen a Jesucristo y están dispuestos a obedecer su voluntad. La generación futura podrá gozar de la claridad de las revelaciones como nunca nadie lo ha podido hacer en la historia del mundo. En sus manos están los palos de José y de Judá. Adquirirán un conocimiento del Evangelio mucho más amplio que el de sus antepasados pudieron lograr. Tendrán el testimonio de que Jesús es el Cristo y la capacidad de proclamarlo y defenderlo. Ahora, ¿qué bendiciones están a nuestro alcance cuando estudiamos el libro de Mormón y la Biblia juntas? Cuando estudiamos la Biblia y el libro de Mormón juntamente, recibimos un mayor testimonio de Jesús y de que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿de qué manera el estudiar juntamente el libro de Mormón y la Biblia ha aumentado su conocimiento y el testimonio que tienen de Jesucristo? Y esto me gustaría que ustedes lo puedan compartir en un audio o lo puedan escribir de repente sus sentimientos. Bien, entonces José me dijo algo muy importante. Creo en la Biblia tal como se halla cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Los traductores ignorantes, los escribientes descuidados y los sacerdotes intrigantes y corruptos han cometido muchos errores. Y obviamente Satanás ha influido bastante en la mente de estas personas perversas. Y hay que decirlo así, la Biblia ha concebido un sinnúmero de interpretaciones a nivel mundial. Por ello hay muchas iglesias en las cuales se basan en la Biblia, pero hace que las interpretaciones sean totalmente distintas. Y por último, ¿por qué era necesaria una revisión inspirada de la Biblia? Acuérdense de ese punto cuando José Smith recibió el mandamiento de poder revisar la Biblia. Recuerden que el ángel enseñó a Nefi acerca de la Biblia cuando ésta fue creada, que tenía la pureza y la plenitud del Evangelio del Señor. Y cuando esa Biblia llegó a nuestra mano, prácticamente ya estaba corrompida. Y eso lo dice en el libro de 1 Nefi, capítulo 13, del 25 al 23. Pero hay una parte que a mí me interesa bastante que dijo en el versículo 4. ¿Has visto que el libro salió de la boca de un judío, hablando de la Biblia? Y cuando salió de la boca del judío, contenía la plenitud del Evangelio del Señor, de quien dan testimonio los 12 apóstoles, y ellos testifican conforme a la verdad que está en el Cordero de Dios. Por lo tanto, esas cosas proceden en su pureza de los judíos a los gentiles según la verdad que está en Dios. Habla acerca también de una iglesia considerada como una iglesia abominable. ¿Okay? Dice lo siguiente en el 1 Nefi capítulo 13, del 4 al 9. Versículo 4 dice que vio entre las naciones la formación de una grande iglesia. ¿Okay?
Y el ángel me dijo: he aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios, sí, y los atormenta y los oprime y los unce con un yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Muchas personas mencionan que se refiere a la iglesia católica. Obviamente nosotros no podemos decir a un católico que su iglesia es la iglesia del diablo. En realidad, la iglesia del diablo representa todo a lo que se opone a Jesucristo. ¿Okay? En el libro de Una obra maravillosa y un prodigio habla acerca de que hay dos posiciones: la iglesia del diablo, que representa la iglesia católica, eso es para ustedes nada más, y la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, esa connotación bien podría resultar si la iglesia católica fuera la que dominara todo el mundo. Pero en realidad es mucho más que eso. Habla acerca de la iglesia madre y habla acerca de las iglesias pequeñas o las hijas. Entonces, si todas estas iglesias no se basan en los fundamentos sólidos de Jesucristo, entonces todas representan a la oposición. Todo representa lo que es contrario a la doctrina de Cristo. Y para terminar este primer segmento, dice: y después que se quitaron esas cosas claras y de gran valor, va entre todas las naciones de los gentiles, y luego que va entre todas las naciones de los gentiles, sí, aún hasta el otro lado de las muchas aguas, hablando del continente americano, que has visto entre los gentiles que han salido del cautiverio, tú ves que a causa de las muchas cosas claras y preciosas que se han quitado del libro, cosas que eran claras al entendimiento de los hijos de los hombres, según la claridad que hay en el Cordero de Dios, a causa de estas cosas que se han suprimido del Evangelio del Cordero, muchísimos tropiezan, sí, de tal modo que Satanás tiene gran poder sobre ellos. 1 Nefi, capítulo 13, versículo 29. Entonces, ¿qué ocurre como resultado de que se hayan quitado de la Biblia enseñanzas claras y preciosas del Señor? Ya saben la respuesta. ¿Qué evidencias hayan en el mundo actual de que muchísimos tropiezan como resultado de la falta de verdades claras y preciosas? Entonces, les invito a que ustedes puedan leer el capítulo 13 de 1 Nefi, del 35 al 36 y también del 38 al 41. Y podrían ustedes responder las siguientes preguntas: ¿qué haría el Señor para solucionar los problemas que causaría el que se quitara las verdades claras y preciosas de la Biblia? Además del libro de Mormón, ¿qué otros libros ha provisto el Señor como parte de la restauración? Y ustedes podrían, ya saben que nosotros no nos basamos únicamente en la Biblia y en el libro de Mormón, también hay otros libros, pueden ustedes expresarlo. Según el versículo 40, ¿no? El versículo 40 del capítulo 13 de 1 Nefi, ¿de qué modo el libro de Mormón y los otros libros resuelven los problemas que ocasionó el que se hayan quitado las partes claras y preciosas de la Biblia? ¿Okay? Entonces, si la Biblia, con el correr del tiempo, ha perdido partes importantes y vitales para nuestra salvación, entonces, ¿cuál fue la misión del libro de Mormón, Doctrina y Convenio, Pele Gran Precio? Punto importante para poder analizarlo. Para ilustrar el libro de Mormón, que confirma el entendimiento de la doctrina y los principios que se encuentran en la Biblia, me gustaría compartir con ustedes alguna declaración de Elder Tad R. Callister, que dice: la Biblia es un testigo de Jesucristo, el libro de Mormón es otro. ¿Por qué es tan crítico este segundo testigo? La siguiente ilustración puede ayudar. ¿Cuántas líneas rectas pueden dibujar? Y eso es algo que siempre he enseñado un poco en la misión, ¿no? ¿Cuántas líneas rectas se puede dibujar que atraviese el mismo punto en una hoja de papel? La respuesta es infinitas. El punto, varias rectas. Infinidad de rectas, ¿ok? Imaginen por un momento que ese punto representa la Biblia y que cientos de esas líneas que lo atraviesan representan diferentes interpretaciones de la Biblia. Y cada una de ellas interpretaciones representa una iglesia distinta. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Incontables. No hay censo en la cual pueda determinar cuántas iglesias hay que se basen en la Biblia. Pero, ¿qué pasa si en una hoja de papel hay un segundo punto? Un punto y otro.
Y la pregunta sería, ¿cuántas líneas rectas se puede dibujar entre esos dos puntos de referencia? Entonces, obviamente van a decir que solamente una. Entonces, si consideramos un punto, que es la Biblia, y el otro punto, el libro de Mormón, entonces, ¿cuántas verdades se van a establecer en ambas posiciones? Solamente una. Entonces, una y otra vez el libro de Mormón actúa como un testigo confirmador, clarificador y unificador de las doctrinas que enseña la Biblia. Entonces, ¿por qué es importante que tanto el libro de Mormón como la Biblia sean testigos de las doctrinas del Evangelio de Jesucristo? Punto para analizar y para que ustedes puedan responder de acuerdo a sus sentimientos. Qué tan importante es que ambos libros estén siempre juntos. Bien, entonces, jóvenes, esa sería la primera parte de la clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a la siguiente lección. La siguiente lección que es: la salvación viene por medio de Jesucristo. No hay otro ser que en la cual nos garantice la salvación de nuestra propia alma. Nuestros esfuerzos por seguir a Jesucristo y guardar sus mandamientos son necesarios, pero a la vez insuficientes para hacernos merecedores de la salvación. ¿Qué quiere decir? Que por más que nos esforcemos, no va a ser suficiente a menos que Dios mande a su Hijo Jesucristo para añadirnos esa gracia y poder ser salvos al final. Esta es posible únicamente mediante los méritos, la misericordia y la gracia de Jesucristo. Así que la doctrina de Cristo nos ayuda a comprender que mediante su participación y su gracia, obviamente agregar nuestro máximo esfuerzo para poder ser merecedores de esa gracia, entonces nos va a permitir lograr la vida eterna. Algo me ocurrió cuando yo estaba en la universidad, ¿no? Yo era pésimo en un curso que se llama Matemática Financiera. Yo hasta ahora lo odio. Yo sacaba 0,9, 10, 11, y la verdad es que no podía sacar más de la nota porque no me entraba. Era un curso en el cual para mí era difícil poder no tanto aprender, sino rendir la prueba, ¿no? Así que, sin embargo, yo participaba en con mis asistencias, nunca faltaba clases, siempre levantaba la mano para intervenir en la pizarra, cumplía con mis trabajos, con mis exposiciones, el cuaderno siempre lo tenía al día, en fin. Pero en la hora de examen siempre sacaba muy mala nota, y la verdad es que no sé por qué razón no podía memorizar o aprender, o simplemente me sentía nervioso en el momento del examen, no recordaba. Así que llegó un momento en los promedios, cuando estaban dando las notas, el profesor decía: pues González tiene usted 14, Jiménez usted tiene 15 o 16 promedio, ¿no? Y por ahí Hinojosa, póngase de pie, me decía inclusive, ¿no? Usted técnicamente tiene 10, o mejor dicho, me dijo: usted tiene 10, técnicamente usted está desaprobado. Sin embargo, me dijo. Entonces yo me puse, me sorprendió un poco la forma como él dijo, le presté bastante atención y dijo: sin embargo, usted nunca faltó a mis clases, siempre estuvo puntual, siempre participaba, presentaba los trabajos a tiempo, siempre preguntaba, estaba prácticamente detrás del profesor. Así que usted, por todo eso lo que hizo, usted tiene 12 de promedio. O en otras palabras, inclusive lo remarcó: usted ha sido salvo por mi gracia. En ese momento yo me puse a pensar, ¿no? Qué importante es
ser salvo por la gracia, pero más aún condicionado al trabajo y al esfuerzo que yo había dedicado en ese curso, ¿no? Y la verdad es que entendí en el aspecto ahora en materia lo importante que es ser salvos por la gracia de Jesucristo, pero en base al esfuerzo y a las obras que uno ha realizado. En su significado total y verdadero, la salvación es sinónimo de exaltación o vida eterna, y consiste en obtener una herencia en el más alto de los 3 cielos dentro del reino celestial. Con pocas excepciones, esta es la situación de la que hablan las escrituras. Eso lo dijo el presidente Bruce R. McConkie con respecto a el concepto de salvación. Ahora, ustedes saben que en los 3 grados de gloria hay salvación y hay condenación. Pues veamos. Ustedes saben que estamos en la gloria celestial, gloria terrestre y gloria celestial. Entonces, los que son parte de la gloria celestial son salvos de ser parte de las tinieblas de afuera, pero están condenados. ¿En qué sentido? A no ser parte de la gloria terrestre. Entonces, en la gloria terrestre igual sucede. Somos salvos de no ser parte de la gloria celestial, pero estamos limitados o condenados de ser parte de la gloria celestial. Y les hago una pregunta: ¿en la gloria celestial habrá condenación? Si vemos el concepto de la palabra condenación como limitación, entonces bien podría existir. Se menciona en la sección 131 de Doctrina y Convenios, dice que en la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el máximo, el hombre debe entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y el que no entre en ese grado, pues no puede obtener. ¿Qué quiere decir? No puede obtener progenie. Entonces, ahí hay una limitación. Si no somos parte del primer grado de la gloria celestial, que se llama exaltación, si somos parte de otro grado de la gloria celestial, tenemos una limitación, no tenemos progenie. Por lo tanto, de alguna manera estamos condenados. Bien, entonces, el concepto de salvación, como dice Bruce R. McConkie, significa la exaltación, pero si empezamos a disgregar digamos, a desmenuzar el concepto de salvación o condenación, eso mucho va a depender en dónde usted quiere llegar. Si su afán es poder llegar a la exaltación, obviamente va a tener que esforzarse, digamos, metafóricamente, cuando yo me esforzaba en querer aprender el curso de matemática financiera. Entonces, ¿qué significan los méritos de la misericordia y la gracia de Jesucristo? Los méritos de Jesucristo son sus hechos justos, en particular su expiación. La misericordia se refiere a la compasión y la paciencia que Él nos ha brindado a pesar de nuestros pecados. La gracia se refiere a la ayuda que Él nos brinda en forma de misericordia, amor, bondad, el poder habilitador que nos permite recibir la vida eterna y la exaltación después de que hayamos realizado nuestro máximo esfuerzo. Entonces, es algo así como, por ejemplo, cuando yo como padre, por ejemplo, veo a mis hijos pequeños empezar a emprender algo. Por ejemplo, manejar la bicicleta. Yo veo en uno de ellos que no podía y me pedía que les ayude, pero yo no podía ayudarles en todo momento. La idea es que ellos puedan forjarse y poder lograr esa independencia de poder lograr ciertas cosas. Estuve en ellos, estuve apoyándolos, y yo al ver el esfuerzo de ellos, yo sentía mucha compasión. Tal es así de que pues simplemente empecé a ayudarlos hasta que al fin ellos lo lograron. Igual sucede con la lengua española, igual sucede con las sumas, con las restas, con los dibujos. Y ahora yo tengo que pedirle consulta con respecto al uso de algunos aplicativos de celular, y ellos me enseñan, porque yo no sé mucho en esos aspectos. Entonces, el conocimiento es importante
para aumentar el conocimiento de los alumnos sobre nuestros hijos, ustedes como mis alumnos, es importante que podamos conocer la doctrina, para que esa doctrina se convierta en principio. Si entendemos perfectamente la doctrina de Jesucristo, los principios no va a ser fáciles de sobrellevarlos. El Rudolf dijo algo en una ocasión: no podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen como una barrera que nos es imposible superar. Pero no todo está perdido. La gracia de Dios es nuestra gran y sempiterna esperanza. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el plan de misericordia apacigua las exigencias de la justicia. Quiere decir que por medio del sacrificio de Jesucristo, todo lo que es, digamos, estricto o exigente se va apaciguando. Quiere decir, si solamente mi profesor hubiera aplicado la estricta naturaleza del curso, sinceramente yo no hubiera aprobado el curso. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué aprobé el curso? Porque ante lo estricto o lo exigente que era el curso, Él aplicó misericordia a mis esfuerzos. Obviamente Él se aseguró de que yo sinceramente me he esforzado. Y esto no denigra o no rebaja el tema de la exigencia o rectitud del curso. Lo mismo sucede con el plan de salvación. No mella en lo absoluto. Es decir, que si Dios nos ha dado 10 mandamientos y hemos hecho muy bien los 9 mandamientos, pero en una nos ha costado mucho, pero nos hemos esforzado, hemos tratado en lo absoluto de guardar sus mandamientos, pero no hemos logrado sino el 99%, entonces Dios o Jesucristo añade su misericordia para que nosotros podamos entrar en la presencia de Dios. Y esto no reduce, no minimiza la exigencia de los mandamientos, sino que lo reemplaza con la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué la rectitud de una persona no es suficiente para satisfacer las demandas de la justicia y obtener la vida eterna? Simplemente, como ya hemos mencionado, porque no somos perfectos. Así de sencillo. Y es necesario a una persona perfecta como Jesucristo para que reemplace o anteponga la opción de poder entrar al reino celestial. En el libro de Mosía, en el capítulo 6, versículos del 6 al 8, dice: os digo que si habéis llegado al conocimiento de la bondad de Dios y de su incomparable poder y su sabiduría, su paciencia y su longanimidad para con los hijos de los hombres, también la expiación que ha sido preparada desde la fundación del mundo, a fin de que por medio de ese medio llegara la salvación a aquel que pusiera su confianza en el Señor y fuera diligente en guardar sus mandamientos y perseverara en la fe hasta el fin de su vida, quiero decir, del cuerpo mortal. Entonces, analicemos un punto importante. Desde la fundación del mundo se sabía que el plan de salvación fijaba esos tipos de situaciones. Quiere decir que se sabía que el hombre no iba a ser perfecto. Y cuando me refiero al hombre me refiero a ambos sexos, ¿no? Al hombre y a la mujer. Entonces se sabía que no, por nosotros solos no íbamos a poder lograr la vida eterna. Ya se sabía, era un conocimiento dado. Entonces, por eso en la fundación del mundo ya se había ejecutado un plan, o se había aprobado un plan, que era el plan de salvación. Versículo 7 dice: digo que este es el hombre que recibe la salvación por medio de la expiación que fue preparada desde la fundación del mundo para todo el género humano que ha existido desde la caída de Adán, o que existe o que existirá jamás hasta el fin del mundo. Y este es el medio por el cual viene la salvación, y no hay otra salvación aparte de esta de que se ha hablado. Ni hay tampoco otras condiciones según las cuales el hombre pueda ser salvo, sino por las que os he dicho. ¿Qué significa? Que simplemente, según el rey Benjamín, ¿qué debemos hacer para recibir la salvación mediante la expiación? Primero, llegar al conocimiento de Dios, saber cuál es su plan, saber cuál es el plan tuyo, cuál es el plan que Dios ha dispuesto para ti, para ustedes, queridos jóvenes, y
mediante la expiación de Jesucristo, poner nuestra confianza en Dios, guardar diligentemente los mandamientos y perseverar fielmente hasta el fin de nuestra vida. Como sucedió en mi curso de la universidad, primeramente tenía que conocer el curso y saber que había ciertas dificultades en el curso, confiar plenamente en el profesor. En este caso, pues tenía que confiar en el profesor, en que él viera pues mis esfuerzos, y vaya que no me equivoqué, y perseverar. Tenía muchas razones para no ir a su curso. Tenía sinceramente muchas razones. Se presentaban ciertas cosas. A veces estaba muy cansado, salía del trabajo y me iba muy cansado a la universidad y decía, mejor me voy a mi casa a descansar. Había muchas situaciones muy difíciles, pero yo sabía mis debilidades, y al saber mis debilidades, pues eso me impulsaba a poder ir a la universidad a pesar de que estaba muy cansado. Y gracias a Dios el profesor notaba ese esfuerzo y tenía que perseverar hasta el día de los exámenes. Bien, en el libro de Segunda de Nefi, capítulo 25, versículo 23, dice: porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Y haciendo pues una acotación ahí, es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Entonces, ¿qué doctrina es la que enseñó Nefi? Es que gracias a la expiación de Jesucristo podemos salvarnos por la gracia después de hacer cuanto podamos. Uno de mis profetas favoritos, digo favoritos porque él fue quien firmó mi llamamiento misional en el año 91, Ezra Taft Benson, dijo lo siguiente: después de hacer cuanto podamos significa hacer nuestro máximo esfuerzo e incluye vivir de acuerdo con los mandamientos. Después de hacer cuanto podamos incluye amar a nuestros semejantes y orar por quienes nos consideran sus enemigos. Significa vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo y socorrer a los que necesiten nuestro socorro, teniendo presente que lo que hagamos al más pequeño de los hijos de Dios, se lo haremos a Él mismo. Después de hacer cuanto podamos, significa llevar una vida casta, limpia, pura, ser escrupulosamente honrados en todos nuestros asuntos y tratar a lo más de la manera en que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Él mismo sigue diciendo que como iglesia estamos de acuerdo con lo que dijo Nefi, pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Por la gracia, el Salvador llevó a cabo su sacrificio expiatorio para que todos los seres humanos logren la inmortalidad, haciendo pues una aclaración de que la inmortalidad es un don gratuito, ¿cierto? Pero por su gracia y por nuestra fe en su expiación y por el arrepentimiento de nuestros pecados, recibimos fortalezas para llevar a cabo las obras necesarias que de otra manera no podríamos realizar por nosotros mismos. Por su gracia se nos colma de bendiciones y de fortaleza espiritual, mediante las cuales, si perseveramos hasta el fin, podremos alcanzar la vida eterna. Por su gracia llegamos a ser más semejantes a su personalidad divina. Entonces, les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué piensan que podemos hacer para demostrar nuestra gratitud por lo que Jesucristo hizo posible? Noten esto: Jesucristo, gracias a Él, podemos tener la seguridad de poder heredar la vida eterna después de hacer cuanto podemos. Conocimiento número 1: solos, imposible poder regresar a la presencia de Dios. Y segundo punto, la gracia de Jesucristo. Y tercer punto, la gracia va a venir después de hacer cuanto podemos. Yo testifico que mediante la gracia de la expiación de Jesucristo hace posible que nosotros podamos superar los efectos de la caída de Adán y Eva, obtener la remisión de pecados, superar imperfecciones y progresar hacia la perfección. Entonces, ¿por qué es tan importante
conocer la gran misión de Jesucristo sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo podríamos expresar en pocas palabras el vivir de acuerdo a la doctrina y a los principios del Evangelio de Jesucristo? ¿Con qué frase ustedes se quedarían en esa clase? Para concluir, me gustaría mostrarles una declaración que dice: las personas y las familias comienzan a seguir a Cristo cuando ejercen la fe en Él. ¿Por qué es tan importante ejercer la fe en Jesucristo? Miremos cómo está nuestro mundo. Miremos que las personas poco a poco van dejando de creer en Cristo y están aplicando algunas ideologías que atentan contra la integridad, contra la moral, contra las familias, contra la identidad humana, contra los valores morales, porque simplemente las personas dejaron de creer en Jesucristo. Entonces, cuando la persona y la familia empiezan a ejercer fe en Él y nos arrepentimos o se arrepienten de sus pecados, reciben una remisión de los pecados, es decir, el perdón de los pecados mediante el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, de alguien que tiene la autoridad de Dios para realizar esas ordenanzas. Entonces, perseveran hasta el fin, o en otras palabras, durante el transcurso de su vida, continúan ejerciendo la fe en Jesucristo, arrepintiéndose y renovando los convenios que han hecho. Estos no son pasos que se dan una sola vez, sino que al repetirlo en el transcurso de nuestra vida, esos principios se van convirtiendo en un modelo de vida, se convierte prácticamente en parte de tu vida. Esos principios se convierten cada vez más en un hábito que a la larga va a surtir una recompensa. De hecho, esto es la única forma en la cual brinda una conciencia tranquila y el saber de que somos hijos amados por el Padre Celestial y que tenemos la esperanza de poder regresar a la presencia de Dios. Y ahora en esta época que estamos en pandemia, no sé si ustedes habrán notado y vemos que las noticias que la gente va muriendo, la preocupación es que si nos tocara a nosotros morir, pues en qué condición espiritual estamos. Hemos hecho todo cuanto podemos, estamos listos para poder recibir la muerte. Son preguntas bastante profundas. Entonces debemos instarnos a reflexionar sobre qué tan bien estamos viviendo la doctrina de Cristo. Me gustaría saber su opinión, queridos jóvenes, su opinión con respecto a qué piensan ustedes con respecto a la doctrina de Cristo. Qué tan importante es esforzarse aunque duela, porque lo más importante, jóvenes, es que mientras nosotros empecemos a aprender la doctrina de Cristo y a vivirla y a esforzarse, obviamente nosotros vamos a alcanzar un grado más de conocimiento, es grado de conversión. Que el Señor los bendiga, queridos jóvenes, y les agradezco por tomarse ese tiempo para poder escuchar esta clase, y en 2 días vamos a poder darle la siguiente clase que corresponde. Dejo mi testimonio y sé que es iglesia verdadera, porque tenemos este conocimiento pleno, tanto de que el libro de Mormón y la Biblia son hermanos, son uno, y lo importante que es comprender las gracias de Jesucristo, que sin Jesucristo realmente, como dijo Amulek, inevitablemente todo el género humano deberá perecer. El Señor les bendiga, jóvenes, y disfruten de esta Semana Santa. En el nombre de Jesucristo. Amén.